A veces, la vida nos pone frente a situaciones que parecen completamente injustas. Momentos donde todo lo que hemos construido parece derrumbarse sin razón aparente. Esas temporadas donde sientes que todo te sale mal, que las puertas se cierran, que las personas en quienes confiabas te traicionan y que el dolor se convierte en tu compañía diaria. Pareciera que el enemigo está ganando la batalla, pero aquí es donde muchos se equivocan, porque olvidan algo fundamental. Dios nunca pierde una batalla. La Biblia nos muestra una y otra vez que cuando el enemigo trama algo para destruirnos, Dios está trabajando en silencio para convertir ese mismo mal en una bendición más grande de lo que jamás imaginamos. No es casualidad que Romanos 12:19 nos recuerde: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto significa que aunque el enemigo se levante y haga de todo para hacernos caer, Dios sigue teniendo el control. Él no solo revertirá el mal que se intentó contra nosotros, sino que lo transformará en algo tan bueno que quedaremos asombrados. Piensa en la historia de José, el hijo de Jacob. Sus propios hermanos, movidos por la envidia y el odio, lo vendieron como esclavo. ¿Qué podría haber sido peor? Traicionado por su propia familia, abandonado en un lugar desconocido, alejado de su padre y llevado a Egipto como si su vida no valiera nada. Parecía que el enemigo había ganado, que los sueños que Dios le había mostrado a José cuando era joven se habían desvanecido. Pero aquí está la maravilla. Lo que parecía ser el fin para José era solo el comienzo del plan divino. Dios no solo lo levantó de la esclavitud, sino que lo colocó en una posición de autoridad como gobernador de Egipto. Y cuando finalmente se reencuentra con sus hermanos, José les dice una frase que resuena hasta hoy: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. Este es el Dios al que servimos, un Dios que toma las cenizas y las convierte en gloria, un Dios que transforma las lágrimas en alegría, la humillación en honra y la pérdida en ganancia. Pero aquí está el detalle: este proceso no es fácil. A menudo, cuando estamos en medio de la tormenta, es difícil ver cómo Dios puede sacar algo bueno de ese dolor. Nos preguntamos: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Dónde está Dios en todo esto? La respuesta es que Dios está obrando en silencio. Mientras el enemigo piensa que te está destruyendo, Dios está plantando semillas de propósito, preparando el escenario para tu victoria. Dios nunca permitirá que el enemigo tenga la última palabra en tu vida. No importa cuán oscuro parezca el camino, no importa cuántos obstáculos haya, Dios siempre tiene un plan mejor. A veces, lo que parece ser una pérdida dolorosa es en realidad una estrategia divina para llevarte al lugar donde necesitas estar. Tal vez perdiste un trabajo, pero Dios está preparando algo mejor. Quizá una relación terminó, pero Dios está protegiéndote de algo que no era parte de su plan para ti. O quizás has pasado por una enfermedad que debilitó tu cuerpo, pero Dios está utilizando ese proceso para fortalecer tu espíritu y acercarte más a Él. Este video no es solo para contarte historias bíblicas de personas que vivieron estos momentos difíciles. Es para recordarte que ese mismo Dios que cambió el dolor de José en propósito, que levantó a Job después de perderlo todo y que convirtió la cruz de Jesús en la mayor victoria de la historia, es el mismo Dios que está obrando en tu vida hoy. Lo que el enemigo está planeando para tu caída, Dios lo está usando para levantarte aún más alto. Y si hoy estás atravesando un valle oscuro, si sientes que las cosas no tienen sentido y que todo está en tu contra, te invito a que te aferres a esta verdad. Dios está obrando, incluso cuando no lo ves.
El enemigo puede tramar, pero solo Dios tiene el poder de transformar. Y cuando llegue el momento, verás con tus propios ojos cómo todo lo que intentaron para mal, Dios lo usará para tu bien. Acompáñame en este viaje para explorar cómo Dios toma lo que el enemigo intenta usar para destruirnos y lo convierte en una victoria que glorifica su nombre. En las próximas partes vamos a sumergirnos en la historia de José con mayor profundidad. Analizaremos cómo otros hombres y mujeres de la Biblia vivieron este principio y te mostraré cómo esta verdad sigue vigente en tu vida hoy. Porque una cosa es segura, Dios no te ha olvidado y está obrando para que todo termine en bien. Parte 1. El principio del proceso. Cuando todo parece derrumbarse, cuando el enemigo comienza a tramar contra nosotros, no siempre lo notamos de inmediato. A veces sus planes son sutiles, disfrazados de pequeñas adversidades o situaciones que parecen normales al principio. Pero si prestamos atención, podemos ver cómo poco a poco las cosas comienzan a cambiar y el ambiente a nuestro alrededor se vuelve hostil. Esto es lo que le pasó a José. Al principio, solo era un joven soñador, con visiones de grandeza que Dios le había revelado. Pero esos sueños despertaron la envidia de sus hermanos. Y aquí comienza la trama del enemigo. José tenía un favor especial de parte de su padre, Jacob, quien le había dado una túnica de colores que simbolizaba su amor y preferencia. Pero esa misma muestra de cariño se convirtió en el detonante del resentimiento de sus hermanos. Génesis 37:4 dice: Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aquí es donde vemos el primer paso del enemigo: sembrar división, envidia y odio en el corazón de aquellos que nos rodean. La estrategia del enemigo siempre comienza en lo interno. No siempre viene de lejos, muchas veces surge de personas cercanas, de aquellos que deberían apoyarnos, pero que por alguna razón se convierten en instrumentos para el dolor. José nunca imaginó que sus propios hermanos serían los primeros en traicionarlo. Y es que el enemigo usa nuestras debilidades, nuestros miedos y las grietas de nuestras relaciones para abrir puertas a sus planes. Cuando José compartió sus sueños con sus hermanos, no pensaba que eso sería motivo de su desgracia. Él simplemente hablaba con la inocencia de quien cree que su familia lo entenderá y celebrará con él. Pero Génesis 37:11 nos revela otra realidad, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. La envidia es una de las herramientas más poderosas del enemigo, porque corrompe el corazón y distorsiona la percepción de la realidad. El momento de la traición. El plan del enemigo comenzó a tomar forma cuando sus hermanos decidieron deshacerse de él. Primero planearon matarlo, pero finalmente lo vendieron como esclavo. ¿Te imaginas el dolor de José? Pasar de ser el hijo amado a ser tratado como mercancía, vendido por sus propios hermanos. Génesis 37:28 relata este momento de quiebre. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Aquí parece que el enemigo ganó. José está en Egipto, lejos de su hogar, privado de su libertad y sin nadie que lo defienda. Sus sueños parecían haberse desvanecido, y así es como el enemigo actúa. Te quita todo lo que amas, te aísla, te hace sentir que no tienes valor y que Dios te ha abandonado. Es en esos momentos donde muchos caen, donde la fe flaquea y donde el dolor nos ciega al plan que Dios sigue tejiendo detrás de escena. Pero lo que el enemigo no sabía era que Dios estaba preparando a José para algo mucho más grande. Lo que parecía ser el final era en realidad el comienzo. La esclavitud de José
no era una condena, era el camino que Dios estaba usando para posicionarlo en el lugar donde necesitaba estar. Aquí es donde muchos se equivocan al juzgar su situación actual. Creen que la adversidad es el final del camino, cuando en realidad es solo una estación en el viaje hacia el propósito divino. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Cuando José fue vendido, no escuchó la voz de Dios diciéndole que todo iba a estar bien. No hubo señales del cielo, ni milagros inmediatos, solo silencio. Y ese silencio es lo que más nos duele. Porque cuando Dios guarda silencio, pensamos que nos ha abandonado. Pero es en ese silencio donde Dios trabaja de manera más profunda. Dios estaba moldeando el carácter de José, enseñándole a depender de Él, a confiar en su plan, aunque no entendiera lo que estaba pasando. La prueba del carácter. Dios no podía llevar a José a gobernar Egipto si primero no formaba su carácter. Un hombre sin carácter no puede sostener el peso de la autoridad. Por eso, José tuvo que pasar por la esclavitud, la injusticia y la prisión. Cada una de esas etapas no era un castigo, era una escuela de formación. Lo que el enemigo planeó para destruirlo, Dios lo usó para entrenarlo. Parte 2. El proceso de formación, la escuela del desierto antes de la exaltación. Cuando José llegó a Egipto, su vida cambió radicalmente. Pasó de ser el hijo amado de Jacob a convertirse en un esclavo, sin derechos, sin libertad y sin la protección de su familia. Parecía que todo estaba perdido, pero aquí es donde la historia de José comienza a mostrarnos un principio clave. Dios no te lleva directamente al cumplimiento de tus sueños. Primero te lleva a la escuela del desierto para formar tu carácter. Porque antes de darle a José autoridad para gobernar Egipto, Dios necesitaba enseñarle a servir, a ser fiel en lo poco, a mantener su integridad aun cuando nadie lo veía. La prueba de la fidelidad en lo pequeño. El primer lugar donde José fue llevado fue a la casa de Potifar, un oficial de Faraón. Y aunque era esclavo, algo notable sucedió. La presencia de Dios estaba con él. Génesis 39:2 dice: Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Esto es clave para entender el proceso de Dios. Aun cuando las circunstancias eran adversas, Dios estaba presente. Y no solo eso, sino que todo lo que José tocaba prosperaba. Aquí vemos un principio que debemos grabar en nuestro corazón. No importa dónde te encuentres, si Dios está contigo, prosperarás. No necesitas estar en un lugar perfecto, no necesitas tener todas las condiciones a tu favor. Si Dios está contigo, aún en medio de la esclavitud, habrá prosperidad. Pero esa prosperidad no fue un regalo sin esfuerzo. José trabajó con excelencia, sirvió con fidelidad y honró a Dios en todo lo que hacía. Esto nos enseña que la excelencia y la fidelidad son siempre recompensadas por Dios. La integridad probada en la tentación. Pero aquí no terminan las pruebas. El enemigo no se da por vencido fácilmente. Justo cuando parecía que las cosas comenzaban a mejorar para José, llegó otra prueba, la tentación. La esposa de Potifar puso sus ojos en José y trató de seducirlo. Y aunque muchos podrían haber caído, José se mantuvo firme. Génesis 39:9 nos revela su respuesta. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aquí vemos la verdadera prueba del carácter. ¿Serás fiel cuando nadie te ve? ¿Mantendrás tu integridad aun cuando podrías obtener beneficios temporales si cedes? José entendió que su relación con Dios valía más que cualquier placer momentáneo. Y aunque resistió la tentación, eso no significó que todo mejoró de inmediato. Al contrario, fue acusado injustamente y enviado a prisión.
Dios permite que las injusticias te preparen para algo más grande. A veces pensamos que si hacemos lo correcto, todo debería salir bien. Pero la historia de José nos enseña algo diferente. Hacer lo correcto puede llevarte a lugares difíciles. Ser fiel no siempre te lleva directamente a la bendición. A veces te lleva primero a la prisión. ¿Por qué? Porque Dios no solo está interesado en bendecirte, está interesado en formarte para que puedas sostener esa bendición cuando llegue. La prisión como plataforma de entrenamiento. José no solo fue llevado a prisión, sino que allí pasó años olvidado. Pero aquí está lo asombroso. Aún en la prisión, José siguió sirviendo con excelencia. Génesis 39, 22 nos dice: y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Esto es clave. José no permitió que la amargura lo consumiera. No se victimizó ni se llenó de resentimiento. En lugar de eso, sirvió en la prisión con la misma fidelidad y excelencia que había servido en la casa de Potifar. Este es un principio que muchos olvidan. Dios te observa más de cerca en los momentos difíciles. ¿Cómo reaccionas cuando nadie te aplaude? ¿Cómo sirves cuando no hay reconocimiento? Tu actitud en la prisión determina si estás listo para la promoción. Dios te observa en la oscuridad para ver si estás listo para la luz. La prisión de José no era solo un lugar de castigo, era una plataforma de entrenamiento. Allí, Dios estaba enseñándole administración, liderazgo y paciencia. ¿Por qué? Porque Dios sabía que José no solo iba a ser gobernador de Egipto, sino que iba a ser responsable de alimentar a naciones enteras durante la hambruna. La prisión era la escuela donde José aprendía a manejar recursos, a liderar bajo presión y a mantener su fe firme, aun cuando no veía resultados inmediatos. Parte 3. El momento de la promoción, cuando Dios te saca del anonimato para cumplir su propósito. Después de años en la oscuridad de la prisión, olvidado por aquellos a quienes había ayudado, llegó el momento que cambiaría la vida de José para siempre. El tiempo de Dios es perfecto. Aunque muchas veces nos desesperamos porque las cosas no suceden en nuestro tiempo, Dios siempre está alineando los momentos, las personas y las circunstancias para que su plan se cumpla a la perfección. Y para José, ese momento llegó de manera inesperada. El sueño de Faraón, la llave para la promoción de José. Todo comenzó cuando Faraón tuvo 2 sueños que nadie podía interpretar. Génesis 41. Uno nos dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado. Y que otras 7 vacas subían tras ellas, flacas y de feo aspecto, y se pararon junto a las vacas a la orilla del río, y las vacas feas y flacas devoraban a las 7 vacas hermosas y gordas. Aquí es donde entra en juego la conexión divina que Dios había preparado en la prisión. El copero, quien había olvidado a José por 2 años, finalmente recordó cómo este joven hebreo había interpretado su sueño. Génesis 41. 9 nos dice: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. La lección aquí es poderosa. Dios hace que las personas recuerden tu fidelidad en el momento correcto. No importa cuánto tiempo haya pasado, Dios nunca permite que tus actos de fidelidad sean olvidados. Aunque José fue olvidado por el hombre, nunca fue olvidado por Dios. Y cuando llegó el momento de su promoción, Dios movió los corazones para que su nombre fuera recordado. Cuando Dios abre la puerta, nadie puede cerrarla. Faraón mandó llamar a José inmediatamente. En un solo día, José pasó de estar en la prisión al palacio. Génesis 41, 14 dice:
Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Aquí está el milagro. Dios no solo saca a José de la prisión, sino que lo prepara para presentarse ante Faraón. El hecho de que José se afeitara y se cambiara de ropa antes de ir al palacio nos enseña algo importante. Cuando Dios te lleva a una nueva temporada, debes dejar atrás la vestidura del pasado. La ropa de la prisión ya no era apropiada para el lugar al que Dios estaba llevando a José. No puedes entrar al palacio con vestiduras de esclavitud. Dios te llama a prepararte para la nueva etapa que viene, porque el lugar donde Dios te está llevando demanda una mentalidad diferente, una actitud diferente y una fe renovada. La sabiduría de José, la clave para la exaltación. Cuando José se presentó ante Faraón, no solo interpretó los sueños, sino que ofreció una solución sabia y estratégica. Génesis 41, 33 dice: Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Aquí vemos otro principio poderoso. Dios no solo te da la oportunidad, te da la sabiduría para sostenerla. José no solo tenía la capacidad de interpretar sueños, sino que también tenía la sabiduría para administrar los recursos y liderar en tiempos de crisis. Dios no te lleva a lugares de autoridad sin primero darte la preparación necesaria para manejarlos. Faraón reconoció que el Espíritu de Dios estaba en José. Génesis 41, 38 dice: Y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Esto es clave. Cuando Dios está contigo, incluso aquellos que no conocen a Dios lo reconocerán. La presencia de Dios en tu vida te distingue, te eleva y abre puertas que nadie puede cerrar. La promoción de José de esclavo a gobernador. Y fue en ese momento cuando Faraón tomó una decisión que cambió para siempre la historia de José. Génesis 41, 40 dice: Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Este es el momento de la promoción divina. José pasó de ser un esclavo olvidado en prisión a convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Cuando Dios decide levantarte, no hay fuerza humana ni poder del enemigo que pueda detenerlo. El proceso fue necesario para sostener la promoción. Muchos quieren la promoción sin el proceso, pero José no habría podido manejar la responsabilidad de gobernar Egipto si no hubiera pasado por la esclavitud y la prisión. Dios usó cada etapa para prepararlo, para enseñarle administración, paciencia, liderazgo y dependencia de Él. Dios te forma en la oscuridad para exhibirte en la luz. El proceso de José fue largo y doloroso, pero Dios nunca perdió el control. Cada lágrima, cada injusticia y cada momento de dolor eran parte de la preparación para la posición que Dios le tenía reservada. Y lo mismo sucede contigo. Tal vez hoy estés en tu prisión, en ese lugar donde te sientes olvidado, donde parece que todo está en contra. Pero Dios no ha terminado contigo. Él está preparando algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. El propósito detrás de la promoción. Dios no promovió a José solo para que disfrutara del poder y la autoridad. Había un propósito mayor: salvar a su familia y a muchas naciones durante la hambruna. Génesis 45, 5 nos muestra el corazón de José cuando se reencuentra con sus hermanos. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Aquí está la clave. Dios no te bendice solo para ti, te bendice para que seas de bendición para otros. La promoción de José no era solo para su beneficio personal, era parte de un plan divino para preservar a su familia y cumplir la promesa que Dios le había hecho a Abraham.
Lo que el enemigo planeó para mal, Dios lo usó para bien. El enemigo planeó la destrucción de José, pero Dios usó ese mismo proceso para cumplir su propósito. Y esto nos lleva a una verdad que debemos recordar siempre. No importa cuán grande sea el plan del enemigo, nunca podrá frustrar el plan de Dios para tu vida. En la siguiente parte exploraremos cómo José manejó el poder, la reconciliación con sus hermanos y cómo Dios completó su plan perfecto en su vida. Porque cuando Dios te lleva a la cima, te da la sabiduría para administrar la bendición y la gracia para perdonar a aquellos que te hicieron daño. Parte 4. La reconciliación y el perdón. Cuando Dios te lleva a la cima y te da gracia para perdonar. Llegar a la cima es difícil, pero mantenerse allí con un corazón humilde es aún más complicado. El verdadero éxito no se mide por la posición que alcanzas, sino por cómo manejas tu corazón cuando Dios te lleva a lugares altos. José no solo fue exaltado como gobernador de Egipto, sino que también fue puesto en una posición donde tuvo que enfrentarse a su pasado. Sus hermanos, aquellos que lo habían vendido como esclavo, ahora estaban de pie frente a él, necesitados y vulnerables. El hambre trae a los hermanos de regreso a José. Después de que José fue exaltado y comenzó a administrar los años de abundancia y escasez en Egipto, la hambruna golpeó con fuerza toda la tierra. El hambre que afectó a Egipto también alcanzó a la tierra de Canaán, donde vivía la familia de José. Génesis 42:1 nos dice: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Aquí vemos el plan de Dios en acción. El hambre fue la herramienta que Dios usó para traer a los hermanos de José de regreso a él. A veces, Dios permite que las circunstancias difíciles nos empujen hacia el lugar donde su propósito se va a cumplir. El hambre no fue solo una crisis, fue la mano de Dios moviendo las piezas para que el reencuentro y la reconciliación pudieran suceder. El momento del reencuentro, cuando los hermanos llegaron a Egipto y se presentaron ante José, no lo reconocieron. Génesis 42:6 dice: y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Aquí es donde el sueño que José tuvo cuando era joven comenzó a cumplirse. Aquellos que se burlaron de sus sueños ahora estaban inclinados delante de él. Pero José no se dejó llevar por la emoción del momento. La prueba del corazón. José tuvo la oportunidad de vengarse. Tenía el poder para hacer que sus hermanos pagaran por todo el dolor que le causaron. Pero José entendió algo que muchos olvidan. Cuando Dios te exalta, es para que demuestres su gracia, no para que cobres venganza. José probó el corazón de sus hermanos. En lugar de revelar su identidad de inmediato, José quiso asegurarse de que sus hermanos habían cambiado. Los puso a prueba para ver si aún eran los mismos hombres egoístas y crueles que lo vendieron, o si el tiempo y las circunstancias habían transformado sus corazones. Génesis 42:25 nos dice que José llenó sus sacos de grano, devolvió el dinero de sus hermanos y les permitió regresar, pero con una condición. Mas ordenó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino. Esta prueba no era por venganza, era para restaurar la relación. José necesitaba ver si sus hermanos habían aprendido a valorar la vida, si ahora estaban dispuestos a proteger a su hermano menor, Benjamín, o si seguían siendo los mismos hombres que lo habían vendido por unas monedas de plata.
El arrepentimiento de los hermanos. Con el tiempo, los hermanos de José demostraron que sus corazones habían cambiado. Génesis 44, 33 muestra el momento en que Judá, quien había sido uno de los principales instigadores para vender a José, se ofrece como esclavo en lugar de Benjamín. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Este es el momento clave. José vio el cambio genuino en el corazón de sus hermanos. Ya no eran los mismos hombres egoístas que lo habían traicionado. El arrepentimiento y la transformación eran evidentes, y en ese momento el corazón de José se quebrantó. Génesis 45, 1 dice: No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban junto a él, y clamó: Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. La revelación de José. José no pudo contener más las lágrimas. El dolor, la traición, los años de sufrimiento y silencio salieron de su corazón. Pero en lugar de venganza, José eligió la reconciliación. Génesis 45, 3 dice: Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Aquí es donde el plan de Dios se revela completamente. Los hermanos que lo habían vendido ahora estaban aterrorizados, pensando que José buscaría vengarse. Pero en lugar de eso, José les ofreció gracia y perdón. La declaración de José: Lo que el enemigo planeó para mal, Dios lo usó para bien. Génesis 45, 5 nos muestra el corazón de José y su comprensión del plan divino. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Aquí está la clave de toda la historia. José entendió que el dolor que había sufrido no fue en vano. Lo que el enemigo planeó para destruirlo, Dios lo usó para salvar vidas. La traición, la esclavitud y la prisión fueron parte de un plan mayor que culminaría en la salvación de su familia y de naciones enteras. El verdadero poder está en el perdón. José tuvo todo el poder para vengarse, pero eligió el perdón porque entendió que la venganza no trae restauración, solo perpetúa el ciclo de dolor. El perdón, en cambio, libera, sana y permite que el plan de Dios se cumpla en su totalidad. El perdón no es solo para quienes nos hicieron daño, también es para nosotros mismos. José entendió que si mantenía rencor en su corazón, nunca podría caminar plenamente en el propósito que Dios tenía para él. El perdón no cambia el pasado, pero libera el futuro. La restauración familiar. José no solo perdonó a sus hermanos, sino que restauró su relación con ellos y con su padre Jacob. Génesis 45, 13 dice: Haréis saber, pues, a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá. Este es el resultado final cuando permitimos que Dios sane nuestras heridas, la restauración y la reconciliación. Dios no solo levantó a José, sino que restauró su familia y cumplió su promesa a Abraham, Isaac y Jacob. La grandeza verdadera se demuestra cuando tienes el poder para vengarte, pero eliges perdonar. José nos enseña que el verdadero propósito de la promoción divina no es solo para nuestro beneficio, sino para que podamos ser instrumentos de restauración para otros. En la siguiente parte exploraremos cómo José manejó su posición de autoridad con humildad, cómo administró los recursos durante la crisis y cómo su historia continúa siendo un ejemplo poderoso de la soberanía de Dios hasta hoy. Porque cuando Dios te levanta, lo hace no solo para que seas bendecido, sino para que seas una bendición para generaciones enteras. Parte 5. Administrando la bendición.
cuando Dios te eleva para ser un canal de provisión para otros. Cuando Dios llevó a José de la prisión al palacio, no solo le dio autoridad, sino que le dio una responsabilidad que iba mucho más allá de sus propios intereses. José no fue promovido para disfrutar de la comodidad y el lujo del palacio. Fue puesto en esa posición para administrar la provisión durante la crisis y salvar a muchas naciones. Esto es algo que muchos olvidan. Dios no te bendice solo para ti, te bendice para que seas un canal de bendición para otros. El rol de José como administrador. Génesis 41. 41 nos dice: dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. José no solo interpretó los sueños de Faraón, también presentó una estrategia sabia y detallada para enfrentar los 7 años de abundancia y los 7 años de hambre. Dios no solo le dio la visión, le dio la sabiduría para ejecutar el plan que salvaría vidas. Aquí hay un principio clave: la visión sin sabiduría es inútil. Dios puede mostrarte lo que viene, pero si no tienes la sabiduría para administrar lo que Él te da, puedes perder la oportunidad de cumplir su propósito. José no solo vio el problema, también presentó una solución. Esto es lo que hizo que Faraón reconociera que el Espíritu de Dios estaba en él. La estrategia de José: prepararse en tiempos de abundancia para enfrentar la escasez. José no desperdició los años de abundancia. Génesis 41. 48 nos dice: y en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades. Este es un principio poderoso. Los tiempos de abundancia son para prepararse, no para desperdiciar. Muchos caen en el error de pensar que cuando todo va bien, no es necesario planear para el futuro. Pero José entendió que los tiempos de prosperidad son oportunidades para sembrar, para almacenar, para prepararse para los momentos de escasez. Dios te da temporadas de abundancia para que te prepares para los tiempos difíciles. No podemos vivir pensando que la abundancia durará para siempre. Dios nos da temporadas de prosperidad para que aprendamos a administrar y a ser buenos mayordomos de lo que Él nos ha confiado. José no malgastó la abundancia, la almacenó sabiamente para que cuando llegara la crisis, Egipto tuviera suficiente para alimentar no solo a su pueblo, sino a muchas naciones. El verdadero liderazgo: servir y proveer en tiempos de crisis. Cuando llegaron los años de hambre, Egipto estaba listo. Génesis 41, 56 dice: y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Aquí es donde el verdadero liderazgo de José se manifestó. No solo administró los recursos, sino que los distribuyó con sabiduría y equidad. Este es un principio que debemos entender. El verdadero liderazgo no es dominar, es servir. José no usó su posición para enriquecerse, usó su autoridad para asegurar que las personas no murieran de hambre. Dios te posiciona para ser una solución, no para buscar beneficios personales. Cuando Dios te da influencia, recursos o poder, es para que seas una respuesta a las necesidades de otros. José entendió que su rol como gobernador no era solo mantener el orden, sino ser un canal de provisión y bendición para los demás. La bendición se multiplica cuando la compartes. Dios no te da para que acumules, te da para que bendigas. José podría haber usado su posición para su propio beneficio, pero él entendió que su llamado era mayor. Su misión era alimentar a las naciones, proteger a su familia y cumplir el propósito de Dios. La llegada de sus hermanos, la provisión que salva a su propia familia.
Cuando el hambre golpeó la tierra de Canaán, los hermanos de José fueron enviados a Egipto para comprar alimento. Génesis 42, 5 dice: Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Aquí vemos la ironía divina. Aquellos que habían vendido a José como esclavo, ahora dependían de él para su supervivencia. Pero en lugar de aprovecharse de la situación, José vio esto como una oportunidad para cumplir el propósito que Dios había diseñado desde el principio. Cuando Dios te bendice, te da la oportunidad de bendecir incluso a aquellos que te hicieron daño. José tenía todo el derecho de negarse a ayudar a sus hermanos, pero su corazón estaba alineado con el plan de Dios. Él entendía que su promoción no era para vengarse, sino para salvar vidas. El encuentro con sus hermanos y el plan de Dios revelado. Cuando José finalmente se reveló a sus hermanos, no solo les proveyó alimento, sino que los invitó a vivir en Egipto para que estuvieran protegidos del hambre. Génesis 45, 18 dice: Y tomaréis a vuestro padre y a vuestras familias, y vendréis a mí. Y yo os daré lo mejor de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Aquí vemos cómo Dios cumple su propósito en su totalidad. Dios no solo restauró la relación de José con su familia, sino que usó la posición de José para proveer para ellos en tiempos de crisis. Lo que comenzó como un plan del enemigo para destruir a José terminó siendo la estrategia divina para salvar a su familia. Dios usó a José para cumplir su promesa a Abraham, asegurando que su descendencia fuera preservada. La bendición verdadera es cuando usas tu posición para bendecir a otros. José no solo alimentó a Egipto y a las naciones vecinas, también fue el instrumento que Dios usó para preservar la línea de Israel, de donde vendría eventualmente el Mesías. La bendición de José trascendió su propia vida y tuvo impacto en generaciones futuras. Cuando Dios te exalta, es para que seas un canal de bendición para generaciones. Tu éxito no es solo para ti. Dios te bendice para que otros puedan conocer su gracia a través de tu vida. José entendió que su posición era parte de un plan divino mayor que él mismo. La verdadera prosperidad es cuando lo que Dios te da impacta a generaciones. José no solo alimentó a su familia, sino que aseguró el cumplimiento del pacto de Dios con Abraham. Tu fidelidad hoy puede ser la clave para que generaciones futuras vean la mano de Dios en sus vidas. En la siguiente parte exploraremos cómo José manejó la reconciliación total con su familia, cómo Egipto se convirtió en el refugio para Israel y cómo todo esto apuntaba al cumplimiento de los planes eternos de Dios. Porque cuando Dios te bendice, lo hace con un propósito eterno en mente.